Bienvenidos, buenos días y bienvenidos a esta reunión número 39 en nuestra congregación Reino de Dios Ministerios, con un mensaje que el Señor tiene el día de hoy y que ha puesto por título, me ha pedido que nombre como Real Sacerdocio, Sabiduría, Atributo de Dios. Repito, Real Sacerdocio, Sabiduría, Atributo de Dios, y que es parte de esta serie de mensajes en que Él nos ha llevado en este tiempo y que al cual ha puesto por nombre la serie El conocimiento del Dios Santo. Y sin duda que ha sido un tiempo en estas últimas semanas de mucha fuerza, de mucho poder, de mucho mover. Así que me estoy dirigiendo, el Señor me pide me dirija, no solo a aquellos quienes típicamente han venido leyendo y escuchando todo esto que estamos publicando en redes sociales y accesible desde nuestra página web en reinodediosministerios.org, pero ya pues, en todas las redes sociales y en las últimas semanas empezando a publicar también en YouTube, en el canal a mi nombre, el nombre Pastor Jorge Macías Benítez, en donde encontrarán también concretamente un direccionamiento al canal o subcanal, como queramos llamarle, que se llama Reino de Dios Ministerios, en donde de unas 5 o 6 semanas a la fecha estamos ya publicando, por lo pronto solo el audio, y me ha pedido, y esto va a ocurrir pues, desde anoche, pero hoy será lanzado previo a la grabación de esta administración, a partir de la semana 17, me pidió el Señor que empezáramos a también compartir en YouTube estos videos, así que Posición, el precio de la gracia, quedará publicado también a partir del día de mañana, además de este mensaje, pero me ha pedido además que haga énfasis en cosas que me están ocurriendo o que están venido ocurriendo de unas 4 semanas a la fecha, en donde además me pidió empezar a publicar en una red profesional, que es la más importante del mundo, y que se llama LinkedIn. Y mis hermanos, tengo más comentarios de los profesionales en el mundo que de los hijos de Dios. Ese es el hambre que hay allá afuera, ¿verdad? Gente, empresarios, socios de grandes empresas, profesionales de otros lugares del mundo, cuando estamos publicando, por supuesto, en un lenguaje adecuado a ellos, pero con citas bíblicas y todo, de problemas, de situaciones de carácter, sobre todo, que está habiendo en el mundo, y basados en los mensajes que nos da los domingos, son publicadas por lo menos una vez a la semana en esa red profesional, y las respuestas no se hacen esperar, porque para ellos es agua, ¿no? Es algo que están buscando y esperando. Entonces son los lectores a los que me refiero, porque no les puedo decir hermanos, algunos sí lo son, ¿verdad? Pero cuando están ahí, quién sabe por qué no dicen que son hermanos, ¿no? Lectores que están buscando, revolucionarios, digo yo, ¿no? Que están buscando también reformadores, familia, hay algunos familiares ahí en las redes. Pues todos buscadores de esperanza, de amor y de verdad, de cosas que el mundo no ofrece y que tristemente a veces tampoco el cuerpo de Cristo ofrece. Pero buenos días a todos ellos, a ustedes que están acá. Nos está compartiendo el Señor, y ese es el motivo principal de este mensaje y de esta administración, como visión el real sacerdocio, que hemos escuchado mucho los hijos y hijas de Dios, pero aún que no lo seamos todavía, en más de una ocasión, si vamos a la religión tradicional de este país, también escuchamos esas cosas, aunque ubicamos el sacerdocio como algo que es, por así decirlo, derecho exclusivo de algunos cuantos, ¿no? Que no es de lo que nos habla la palabra de Dios, y de eso nos quiere hablar hoy. Pero además lo hace con un propósito, y ese propósito es el que ese sacerdocio establezca como propio un atributo que es de Dios, y solo de Dios, la sabiduría. Y de eso es de lo que el Señor nos quiere hablar hoy en este mensaje de nuestra asamblea número 39, nuestra semana 39, que es ese, o que lleva ese título. Así que sin más vamos a empezar, y quiero empezar con esta oración, una oración en donde clamamos al Señor. Cierren sus ojos, por favor, en el nombre de Jesús. Padre mío, danos, Padre, compártenos, Señor, de este manto que quieres entregar hoy, Señor, que quieres no solo establecer, sino extender,
Que tu tienda sea cada vez más grande, Señor. Que tus cuerdas, las relaciones sean cada vez más largas y más gruesas para sostener mayor dimensión de manto, Padre, y de todo lo que en él y bajo él se mueve, Señor. Que se mueve, Señor, tu unción preciosa por la presencia, pero por la habitación de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu gracia, Señor, abunde ahí a donde estemos, Padre, y en esa cobertura en la que nos encontremos. Porque esa cobertura, Señor, no es como la del mundo, Señor. No tiene que ver con templos ni techos de pared. No tiene que ver con metros cuadrados, Padre mío, sino tu gracia, Padre, bendiciendo, abrazando, Señor, ministrando, Señor, amando, Padre mío, y haciéndonos nuevos, tocando con esa suave toque, Padre, que es tu abrazo y ese susurro apacible de tu voz en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Y tu Espíritu Santo, Señor, inundándonos, tocándonos, hoy en particular, Padre, en donde nos quieres hablar de tu sabiduría, que es el fundamento del linaje del real sacerdocio que tú nos quieres entregar, Señor. Muévete, Señor, con libertad. Toca nuestros corazones, Señor, y que sea, Padre, esto, Señor, lo que nos lleve, Padre, a bendición y a recibir de lo que tú tienes. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. El Señor me pide, y les voy a pedir para ello, que les comparta cuatro fundamentos muy concretos de los cuales el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Y para ello me pide que los lleve a 3 porciones de su palabra. La primera está en Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, si gustan acompañarme en sus Biblias. Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, en donde dice la palabra de Dios: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Palabra de Dios. También me pidió que los llevara al libro de Éxodo, en el capítulo 19, Éxodo 19, versículos 5 y 6, donde dice la palabra de Dios: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Luego en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 5, pero solo la parte B del versículo 5 y el versículo 6 dice: Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y finalmente en esta porción muy conocida de la palabra de Dios, y en la que vamos a estar, en la que yo me pide profundizar para que Él ministre el día de hoy, que es en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios: Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amén. Algo que el Señor me invita a reflexionar junto con esto que está entregando y nos ha venido hablando durante 39 semanas.
con esta de ello. Y es de tu relación con Dios. Y de cuál es el fundamento, claro, sobre la roca que es Cristo, pero tu fundamento como hijo o hija de Dios en el propósito específico para cada uno de ustedes o para mí. Y para eso nos habló en el origen, durante las primeras 3 semanas, de todo el fundamento de la, digamos así, porción de la doctrina o porción de sus diseños para nosotros o para esta congregación y para estos ministerios que de aquí surgen. Y nos habló de 3 aspectos o atributos concretos, ¿no? Que son la obediencia, que es la santidad y la lealtad. Y nuevamente empezó a hablar de eso en las últimas semanas, sobre todo de la lealtad. Y también, y esto compartiéndolo con mi esposita que acá nos acompaña, identifiqué y el Señor me dejó saber que cada 13 asambleas, que cada 13 reuniones tiene un mensaje como de cierre, como un mensaje concreto de un tiempo de Dios. Pero no lo sabía hasta que mi esposa me dijo, escúchate la asamblea 13, ¿no? Que por cierto fue la primera que grabamos, con muy mala calidad de sonido porque estábamos aprendiendo, pero bueno, ahí está ya. Y de hecho pronto la vamos a también publicar en YouTube. Y de lo que habla ahí, mis amados y amadas, es un fundamento para cualquier congregación. Los invito a que lo escuchen. Porque habla del liderazgo fundamentado en la paternidad espiritual. Luego, y esto no es casualidad, yo había estado escuchando el mismo día que mi esposa me hacía ver esto, la 26. Ahorita no me acuerdo ni qué era la 26, pero es lo de menos. Porque hablaba de algo similar, pero desde otro punto de vista el Señor. Y hoy estamos en la 39. Así que cada 3 meses, esto es señal para esta congregación, para estos ministerios, el Señor nos va a mandar un mensaje. Hoy tiene uno muy particular. Son ciclos de 3 meses. Son ciclos de 12 reuniones. 12. ¿Qué es el real sacerdocio como visión? Es el poder de Dios delegado al hombre, mediante el cual éste puede actuar en la tierra para la salvación de la familia humana, por medio del cual se puede declarar la voluntad de Dios, mediante lo cual los hombres son facultados, delegados por Dios mismo, para que lo que aten en la tierra sea atado en los cielos y lo que desaten en la tierra sea desatado en los cielos. Amén. Si lo buscan en un libro no lo van a encontrar porque es algo que Dios me dijo. Ahora, pero ¿cuál es la presentación de esta su verdad al respecto del real sacerdocio? Primero, es un diseño de Dios. En particular, se los digo con humildad, a mí me habló mucho de esto y fue la razón por la cual me levantó. Pero no es exclusivo de Jorge, es para cada uno de ustedes. Lo que sí me ha hecho mucho énfasis, y por eso empecé, como empecé hace unos minutos, es recordarles que eso está en la promesa de Dios para todos sus hijas e hijos. Segundo, que no debemos de tratar de comprender a Dios y que no tenemos que comprender a Dios para poder creer en Él. Tristemente ha sido al revés, sigue siendo al revés en la mayoría del cuerpo de Cristo. De tanto tratar de explicar lo que la Biblia dice y creyendo así que entonces comprenderemos a Dios, acabamos creyendo en aquello que logra comprender la mente del hombre y que no necesariamente es Dios. Sí su obra, no necesariamente Él. Tercero, nos dice que es necesario que creamos en Él, que creamos en Dios, para verdaderamente conocerlo. Y me pide, escucha y discierne. Si tú crees en mí, me vas a empezar a conocer. Porque si crees en mí, es que ya me estás escuchando. Porque si no, ¿en qué creo? Quinto, no buscamos pruebas de que Dios es sabio.
Porque no está hablando de eso, del real sacerdocio para tener la sabiduría que Dios quiere. Porque Dios es sabio. Pero no tenemos que buscar pruebas de que Él lo es, simplemente lo creemos. Otra cosa es cómo manifiesta esa sabiduría, cómo nos las hace saber y para qué, con qué propósito. Sexto, mente incrédula y razonamiento o exposición de hechos es lo que está viviendo el mundo desde hace centurias. Diría yo desde que terminó o desde que estaba en la transición del final de la reforma de los siglos XV, XVI y XVII. Bueno, desde el siglo XIV empezó la reforma. Termina más o menos en el XVII. Desde entonces, por alguna razón, pues ahí Satanás metiéndose, empezó el tema de cuál es el mejor método para exponer su verdad. Y de ahí surgieron todas las denominaciones, tengo que decirlo. Esto es histórico, no estoy diciendo nada que no esté documentado. Cuando en la palabra de Dios, y por lo tanto Dios mismo, jamás habló de denominaciones. Solo habló de su verdad, de su promesa, de su bendición y del evangelio del reino. Así que ha habido muchas mentes incrédulas, tanto de no hijos de Dios, pero en ocasiones tristemente también de muchas hijas o hijos de Dios, que meten razonamiento, que exponen hechos verdaderos de la palabra de Dios o hasta históricos, y que confronta a ese corazón que adora y que no necesita ninguna prueba, ningún razonamiento, ninguna exposición, solo porque cree. Y eso es justo lo que Dios quiere. Y por eso nos lleva a esta porción el Señor, que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 20 al 22, donde dice la palabra de Dios: Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. Palabra de Dios. Los énfasis en rojo que ustedes ven en la pantalla no están en la Biblia, los pongo yo o me permito ponerlos solo para apuntar en dónde Dios mueve mi corazón a que pongamos atención. Sabiduría y poder son de Él. Y por cierto, no dice oh poder. La unción de Dios, el poder de Dios es en ti si hay sabiduría en ti. En Primera de Reyes 3, versículos 9 y 10, el Señor inspiró, por decirlo así, movió en el corazón de Salomón esto de: oh Señor, soy tan joven y tu pueblo tan grande. Da pues a tu siervo un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Y en el versículo 13 dice: y se haga tu justicia. No la de Salomón, la de Dios. ¿Qué es un corazón entendido? Es un corazón sensible. Luego entonces, si tú no eres sensible en el corazón, es porque no tienes una relación con Dios o no tienes una relación correcta con Dios. Una relación de padre e hijo. Una relación de sacerdote. Una relación de coheredero. Una relación de testigo. Una relación de embajador del reino. Y le puedo seguir. Porque si tienes un corazón entendido, entonces tu fundamento por tu relación con Dios te permite que Él vaya estableciendo y expandiendo sabiduría en ti. Y entonces es su unción la que se manifiesta con poder, como dice aquí en Daniel 2, versículo 20. Luego me dice: da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Que no es lo mismo. Como compartía en Primera de Reyes, dame un corazón entendido, un corazón sensible. ¿Para qué? Para tener de tu conocimiento, para conocerte. No puedes ser sabio si no conoces a Dios. Y luego dice: Dios es el que revela lo profundo y lo escondido. Y aquí voy a caer quizá en una
O voy a comentar algo que no necesariamente escuchamos en todos lados. Por supuesto que tenemos que estudiar su palabra. Por supuesto que tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Por supuesto que no hay nada que añadirle o quitarle a la palabra de Dios. Pero el conocimiento de Dios es por revelación, no por estudio. El estudio te acerca a Dios, te pone en posición, te coloca, te posiciona cerca de Él, para que entonces Él se revele, se autorrevele. Y eso es lo que tenemos, o lo que Dios me pide, que les haga muchísimo énfasis en ello. Si estudias la palabra, gloria a Dios. Pero si lo haces y no buscas tener una relación con Él, no es completo, no te va a servir. Si tú aspiras a tener verdaderamente una identidad que te da el tener esa posición, no puedes ser si no tienes una relación con Dios. Y entonces es que el real sacerdocio, eso es lo que quiero hablarles hoy, se va a manifestar en ti, con todo lo que eso, en términos espirituales, significa para el reino y para la creación de Dios. Porque el atributo de la sabiduría de Dios, de la sabiduría de Dios, la podemos ver al menos desde dos puntos de vista. Del intelectual, como un entendimiento etimológico y de hombre, o del espiritual, que solo tiene que ver con fe y ninguna otra cosa. Desde el punto de vista intelectual, la sabiduría primero es un vocablo femenino. Y en las, definiciones que más generales que podemos encontrar está, o dice que la sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Repito, un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Voy a tomar un ejemplo para los cristianos. Puedo aplicar ese conjunto o esa definición del conjunto de conocimientos amplios y profundos mediante estudio y experiencia por estudiar la palabra de Dios. Por supuesto. Pero eso no es sabiduría de Dios, ¿eh? Porque yo conozco doctores en teología, más de uno, en diferentes universidades, que conocen la Biblia mejor que cualquier teólogo cristiano que yo conozco. Y eso no los hace cristianos ni hijos de Dios. Y tampoco dejan de ser sabios, ¿verdad? Bueno, y conocen la Biblia y la Torá o el Pentateuco, pues. Y conocen la Corán. Yo conozco la Corán, de hecho. Yo estudio la Corán. Y la estudio para visualizar cómo aún Dios ahí intervino. Porque en el libro de Surá solamente tiene 3 libros la Corán. El Surá es el segundo. Capítulo 152, versículo 1. Dice, nadie llega al Padre si no es por al-Masí, el Mesías. Lo dice el Corán. Nada más que pues no estudian, ¿no? Ahí sí es sabiduría humana, no de Dios. También se define como la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. La Real Academia de la Lengua Española lo dice de esta manera. La sabiduría es el nivel más elevado del conocimiento, como si se tratara de un proceso y grados, pues. También dice que poseer sabiduría es disponer de saber y de un entendimiento profundo sobre algún tema, todavía en una definición intelectual. Pero vamos a ver al respecto de la sabiduría espiritual como atributo de Dios, que es en donde vamos a profundizar. Lo previo fue solo un contexto humano. Primero, uno de los atributos de Dios es su sabiduría, uno más de los que hemos venido profundizando en esta serie del conocimiento del Dios Santo. Como sabiduría, así como habla en 1 Reyes 3, 9, 10, es de Dios, es sobrenatural, al menos desde la perspectiva del hombre. También ya nos habló de eso el Señor, porque lo que para nosotros es sobrenatural, pues para Dios es parte de su naturaleza, ¿verdad? Y por eso entonces enfocarnos en el discernimiento de Dios no es como tú y como yo. Y ese ha sido el énfasis del hombre al tratar de conocer a Dios. Explicar a Dios en lenguaje a semejanza de la definición del hombre o de lo que nuestra mente entiende, como lo hizo o como lo hace Ezequiel en el capítulo 1 cuando tiene las visiones, ¿no?
y tratando de explicar lo que veía con el lenguaje que conocía en aquel entonces. ¿No? Incluso he encontrado, y seguro ustedes también, o algunos al menos, que cuando tratan de explicar esas visiones que durante todo el libro de Ezequiel el Señor le deja ver a Ezequiel, habla de esos carros como de fuego, que como libélulas. Pues son los helicópteros modernos. Y bueno, es decir, sí, claro, pues si esas visiones fueran el día de hoy, las trataríamos de describir, explicar con figuras y visiones del conocimiento moderno, por decirlo de esta manera, ¿no? La historia del mundo está llena de esto, del retar la sabiduría de Dios y compararla con la del hombre o hasta de la astucia de Satanás, vamos a ponerlo claro en términos espirituales. La sabiduría de Dios es un atributo infinito de Él mismo. Y es un atributo de Él para planificar su propósito, que es eterno, y lograrlo perfectamente. Es uno más de los atributos de Dios usados en su creación y, por así decirlo, ejercidos en su creación, en su voluntad, en su propósito y en su tiempo. Nuevamente, no lo van a encontrar en ningún libro, ¿ok? Es algo que Dios me dejó sentir y ver. Dios ve el final desde el principio. Porque ya nos ha hablado Dios, Dios empieza siempre por el final. Por eso es que en la palabra de Dios el propio Jesús dice, la casa ya está lista. Es decir, la diseñó y la construyó, aunque todavía pues, no estén todos los que vamos a estar allá. Dios empieza siempre por el final. También nos ha hablado de, te conocí desde el vientre de tu madre, ¿no? No, dice, desde antes del vientre de tu madre. Ya te conocía. Ni siquiera en el vientre, desde antes del vientre de tu madre ya te conocía. ¿Qué te está diciendo el Señor ahí? Primero fuiste espíritu. Por eso es que mi espíritu clama regresar al espíritu. Porque el polvo va a regresar al polvo. Dios es certeza absoluta y no simplemente esperanza como es el hombre. Es decir, cuando Dios habla, su palabra ya fue, es y seguirá siendo. Cuando el hombre habla, pues es una buena intención. ¿Me estoy explicando? No es como tú y como yo, Dios. No actúa como tú y como yo. No reacciona como tú y como yo. De hecho, no reacciona. Porque Él ya todo está predeterminado y predestinado. Porque Dios es infinitamente sabio. Y además su obra, toda su creación, tanto lo que vemos como lo que no vemos, tanto lo espiritual como lo natural, no necesita mejora, ya está hecho. En el Salmo 104:24 dice la palabra de Dios: cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. Dice, con sabiduría las has hecho todas. Le hace, no es, de hecho esta broma varias veces, ¿no? No me imagino un Dios que se levanta en la mañana, se frota sus ojitos y estira los brazos y las piernas para desperezarse, ¿no? Y luego dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues no, ¿verdad? Todo ya está definido en su creación. Y Él sabe lo que va a hacer ese día, no lo que tiene, lo que va a hacer ese día. En Romanos, capítulo 8, versículos 19 al 23, escribe el Señor, el Espíritu, pues, capítulo 8, versículos 19 al 23, dice la palabra de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una
y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. El propósito eterno del Señor al respecto de este real sacerdocio y la sabiduría, para nosotros se manifestaron y desde este tiempo, este kairos de Dios, por el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. Que la propia palabra de Dios describe que este sacrificio expió nuestros pecados. Dice, quitó, deshizo nuestros, no solamente los cubrió, los limpió, los quitó, los desechó, todos nuestros pecados. Y lo realizó Dios mismo, le hace Jesús, Hijo de Dios, Dios mismo, en una capacidad perfecta e inconmensurable por su sabiduría. Sin que hubiera que hacer nada más antes, ni en ese momento, ni después. Lo hizo perfecto. Y reconcilió de esa manera perfectamente a Dios con el hombre. Nos dio la oportunidad, abrió el reino de los cielos a todos quienes creamos. Sin excepción. Sin favoritismos, sin acepción de personas, dice la palabra de Dios. Tú no tienes que hacer nada especial. Tú ya tienes acceso a Dios y al reino de Dios. El asunto es si lo estás ejerciendo ese derecho. Porque de eso habla hoy este mensaje. Porque cómo ser real sacerdote, cómo recibir eso que Él te quiere entregar si no ejerces tu derecho a hacerlo. Porque eso demanda una convicción, compromiso. Y tú no vas a tener convicción y compromiso si no has creído en lo que Él te ha entregado. Y no vas a creer si no lo has escuchado. Y no lo vas a escuchar si no tienes una relación con Él. Y no vas a tener una relación o no tienes una relación con Él porque no lo buscas. Y todo empieza con una decisión adicional a la de creer en Él. Estoy hablando de cuando le dijiste a Jesús, si ya lo hiciste, y si no te invito a hacerlo, que crees en Él como Señor y Salvador. Esa es la primera decisión. Pero solo la primera. Luego vienen todas las demás decisiones que acabo de describir. ¿Decidiste creer? Bueno, gloria a Dios. Luego, déjame decir, decidiste bautizarte en agua, bautismo de arrepentimiento, confesando públicamente que crees en el Hijo de Dios y confesas tus pecados. Dice el mismo Pablo en Hechos 19, pero ese es el bautismo de arrepentimiento, el de Juan, el de agua, no el del Espíritu Santo. Lo dice Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Lo dice Hechos 19, pero lo dice el mismo Jesús en Juan capítulo 3, versículos 5 al 7. Esa fue tu segunda decisión, si es que ya la hiciste. Tercera decisión, decides ir por más. Decides, esto no es suficiente, yo quiero más de ti, Señor. Luego decides buscarlo, a Él, tú, personalmente. Y luego decides creer que te está hablando. Y luego decides creer en lo que te habla. Y luego decides obedecer en lo que te está hablando. Y en ese camino es que te encuentras con que te dice, ok, aquí está tu sacerdocio. Porque sacerdocio y sabiduría no tiene para qué explicarse, solo se tiene que creer y por lo tanto por tanto recibir. ¿Y cómo haces eso? Proclamando su verdad y su reino. Porque te pudo haber dicho sacerdocio y linaje escogido, ¿verdad? Pero te dijo real sacerdocio y linaje escogido. Amén. Por lo tanto, la realeza y el sacerdocio vienen juntos.
Porque si tú eres hijo del rey y él te entrega un sacerdocio, pues es real. Y cuando digo de real, no tiene nada que ver con que es de verdad. Claro que es de verdad. Lo que estoy diciendo es que es realeza. Por eso es linaje escogido. Nación santa también agrega. En 1 de Pedro. El asunto es, ¿tú lo crees? Amén. Porque si de verdad lo crees, las señales deben de verse. Si tú verdaderamente lo crees, tú no vas a estar buscando la aprobación de nadie, ¿eh? ¿Lo ves? ¿O has visto, déjame ver, ejemplos en la humanidad de reinos que no son copias más que del reino de Dios? Y tú podrás ver a un rey o a un príncipe que está buscando la aprobación del pueblo que gobierna. No, ¿verdad? O un príncipe heredero y o coheredero, como lo eres tú y como lo soy yo, buscando la aprobación de alguien que no lo es. ¿Y entonces por qué nos pasa? ¿Por qué si somos coherederos junto con Jesús? Si es que ya lo decidiste. Y por ejemplo, trabajas en el mundo, que es lo más natural, que tengamos actividad profesional en el mercado, en lo secular. Dependemos de lo que un no cristiano, déjenme ponerlo de esta manera, diga de ti o de mí. Pero que fueran hijos de Dios. ¿Acaso Jesús juzgó? ¿Acaso Jesús juzga hoy? ¿Acaso el Espíritu Santo, que sí redarguye y corrige, porque es uno con el Padre, enjuiciar? Jesús es claro, no. Abogado tenemos para con Cristo. Ya no hay que hacerlo, Él ya lo pagó. Y ese es el verdadero evangelio. El que habla del reino y de sus herederos y de lo que tienen que hacer, porque es tienen, no es quieren. Si quieren, tienen que hacer los herederos. Tenemos, dijo el otro. Dios quiere lograr que comprendamos todo lo que pasó en la cruz, ¿no? O más que comprender, que discernamos todo lo que pasó en la cruz. Y en Mateo, capítulo 24, versículo 36, dice la palabra de Dios: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera a los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Cómo puedes tú recibir sabiduría si no eres uno con Dios? Porque dice que solo el Padre, te lo va a revelar. Ni siquiera Jesús, el Padre. Así que aquí está, y en muchos lados más está. Pero aquí está, por así decirlo, en lenguaje de hombre y a semejanza, la clave de todo. Porque si tú quieres recibir sacerdocio y por lo tanto sabiduría, real sacerdocio y por tanto sabiduría, no puede ser si no eres uno con el Padre. Y Jesús mismo dice en Juan 17, Señor, así como tú y yo somos uno, haz que estos sean uno conmigo. ¿Y quién es ese que hace que seas uno con el Padre? El Espíritu Santo. Tú no puedes tener ese nivel de integración, de comunión, de unidad con el Padre y con el Hijo si el Espíritu no habita en ti. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. El sacerdocio, por lo tanto, es un don de Dios. Porque la palabra don en el original, en este caso en griego, ¿ok?, es regalo. Léelo entonces de esta manera. El sacerdocio es un regalo de Dios. Por lo tanto, un atributo, porque te fue entregado gratis. Claro que si te lo entrega, tú lo tienes que recibir. Y es tu decisión recibirlo. Porque Dios es un caballero. Aún en Apocalipsis 3 dice, toco a tu puerta, y si me dejas entrar, cenaré contigo. No dice, y entonces sentado porque ya entré porque yo quiero. Nunca dijo eso. Tú le abres, es tu decisión. O no, puede ser tu decisión no hacerlo, ¿verdad? O no recibir. O no abrirle la puerta. Entonces el sacerdocio es tanto una bendición
porque es un regalo de Dios, como una responsabilidad. Porque si Dios te da un don, el que tú quieras, tú nómbralo. Y de eso es muy específico en Efesios, de cuáles son los dones del Espíritu Santo. De hecho, vamos a ir más adelante a ello. Y solo vamos a hablar de 3, no de los 12, pero de 3. Otra vez 12. Otra vez 3. Son para que los uses. Y además, para que los uses para los demás. Son bendiciones sobrenaturales o especiales de Dios. Por lo tanto, son responsabilidades reales. Le hace reales no porque sean de verdad, sino reales de realeza, porque son del reino, del rey. Y además es única y personal esa responsabilidad cuando tú recibes ese don. Tienes que recibirlos, es tu decisión, y tienes que aceptarlos, es tu decisión también. Porque puedes recibirlo o no aceptarlo, yo no sé si se entiende esto. Es como cuando recibes una Biblia como regalo. Yo recibí una como regalo antes de que decidiera caminar con Dios. ¿Saben qué pasó con esa Biblia, no? La puse en un cajón y nunca más salió. Pero como esta ya, bueno, esta no, otras no, pero una segunda que alguien me dio, yo ya tenía convicción en mi corazón, entonces la recibí y se mostró que la acepté porque la empecé a usar hasta que estaba tan rota que ya parecía la de Pablo, ¿no? En el sentido de que estaba muy usada. Y entonces en aquel tiempo un hermano en Cristo que se discipulaba en casa, en esta casa, me pidió, oye, ¿me la regalas? Ya estaba el cierre roto, toda rayada por todos lados. Ya sabes, ¿no? Y yo me quedé, ¿de veras quieres esto? Sí. Ok, se la di. Seguro me está escuchando o me va a escuchar. Él sabe quién es. Y eso nos hace dignos del sacerdocio. Dignidad, sacerdocio van en la mano. Pero no dignidad como la entendemos nosotros, hombres y creados, humanos. Sino esa dignidad que el saberte hijo, que el saberte coheredero, que el saberte representante del rey te da. Y en donde lo único que verdaderamente te mueve en tu corazón, en tu carácter, en tu caminar natural, es lo que papá te dice, lo que Jesús te dice. Y lo hace siempre, sobre todo cuando el Espíritu Santo habita en ti. No solo está visitándote, porque es promesa de Dios que donde 2 o 3 se juntaren en su nombre, Él se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Por medio del Espíritu. Pero muy distinto es cuando ya habita en ti y no es nada más una visita. Sea esta dominical o los días de discipulado, de estudio o de adoración, no importa. Cuando ya habita en ti, y eso es el bautismo en el Espíritu Santo, no es que Él venga, no, es que Él va donde tú vas. Porque siempre está. Y este es un fundamento doctrinal importante que tiene que ver o que está perfectamente relacionado con esto del sacerdocio y la sabiduría. Porque es una verdad que habla de una sabiduría sobrenatural e inconmensurable, que solo es por fe y oración. Solamente crees. Y como crees, oras creyendo. Y como oras creyendo, lo que de tu boca sale viene de tu corazón lleno del Espíritu de Dios. Y como es así, lo que sale de tu boca es un decreto. Porque cuando el hombre dice algo que hay que hacer, esa es una declaración. Pero cuando habla el rey, eso es un decreto. Y si tú eres uno con el Padre y el Espíritu Santo habita contigo, el que está hablando es Dios mismo. Entonces es un decreto. Y entonces le puede decir a alguien, eres sano en el nombre de Jesús. Eso es un decreto si lo hizo Dios. Si lo crees, es Dios mismo hablando. Y eso es lo que vamos a hacer al final. Porque se manifiesta desde lo sobrenatural, desde lo espiritual, en lo natural. Pero eso no puede ser si no tienes posición e identidad. Porque todo esto que está alrededor de este sacerdocio y de la sabiduría se recibe como primicias de tu herencia
si estás en la posición y tienes la identidad de reino que Dios quiere para ti, porque para cada quien es distinta. En 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12, dice la palabra de Dios: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Amén. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. Y si no alcanzas a discernir lo que acá dice, o al menos déjame compartirte lo que yo discierno hasta hoy, porque seguramente ya mañana me dirá otras cosas, pero bueno, hasta hoy al respecto de esta porción de la palabra de Dios. Te dice, todo lo que ves en lo natural no es más que reflejo del espiritual. Eso es lo que te está diciendo. Y si el Espíritu Santo habita en ti, ya no vives más en lo natural. Porque aun lo que ves en lo natural, lo disciernes primero en lo espiritual. Y luego te dice en la parte B, pero entonces, te dice, ahora conozco en parte. Porque todavía no ves en lo espiritual, si fuese el caso. Pero cuando veas en lo espiritual, conoceré como fui conocido. O lo que es lo mismo, verás cómo, en mi caso, Jorge es en el espíritu, porque así fue primero. Verás en dónde estás posicionado. Conocerás tu verdadera identidad y nombre en el libro de la vida. Amén. Tomarás posesión de tu herencia. No te la entrega toda de golpe, por cierto, ¿eh? Pero empezarás a ver lo que estás tomando. Y la herencia primero es espiritual. Territorios en lo espiritual. Nombres y apellidos en lo espiritual. Tesoros en lo espiritual. Porque si los usas para el reino y para el rey, se manifiestan en lo natural. Y no me lo estoy inventando, todo está en la Biblia, ¿eh? Ahora, si no estás en ese sacerdocio, hay consecuencias. Fíjate lo que dice Isaías 42:16. Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen. Por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer, dice la palabra de Dios. Porque si tú crees en Dios, tal cual nos dice Isaías, nuestro Padre y Cristo se manifiestan con señales. Tus señales, si el Espíritu está en ti. Porque te vuelves instrumento de acción y de adoración. Por eso es que dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Esas son señales. Y son señales que impactan en lo eterno, bendiciendo. Y en lo natural, en el alma, le hace en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mi carácter. ¿Cuál es la manera natural que el hombre actúa cuando no camina, aunque sea hijo o hija de Dios, en ese real sacerdocio? Oran poco. Planifican algo más. Compiten por posiciones. Quieren ser considerados y vistos en la organización eclesial. Déjenmelo ponerlo. Eclesial sin K. Hablo de eclesial con C. A ver si se entiende esto. Que tiene oídos para oír, que oiga. No tienen certeza personal, ni propósito personal. Puede ser que tengan el propósito, la visión, la misión, los valores, los alcances, los ministerios que alguien cree, no los propios, no los que Dios quiere, pues. Puedes llevar 10 años sirviendo en un ministerio, pero estás haciendo obra de hombre, no de Dios. Porque estás haciendo lo que alguien te dice que hagas, no lo que Dios te dice que hagas.
Por eso es que no hay certeza ni propósito. Por eso es que sigues teniendo problemas. Por eso es que sigues teniendo dudas. Por eso es que sigues pensando que ¿dónde está la bendición de Dios? Y todo eso es un trágico desperdicio de su propósito y su verdad para tu vida. Durante 8 años estuve en un ministerio. Muchos saben esta historia, no voy a entrar en detalles. Y cuando Dios me llevó ahí, ni siquiera me había enterado que Dios me quería que estuviera ahí. Se tardó casi más de un año en que yo me decía, ¿y hospitales? Y ahí iba yo. No, pero cárceles. No, pero... Y estaba en todos lados menos donde él me decía. Y veía poco avance. Hasta que un día dije, bueno, ya voy a ir. Y cuando vi de qué se trataba, me catapultó, aceleró y expandió. Porque me puse a hacer lo que él me pedía. Solo que no lo había entendido. Lo aprendí a SAP después, como Dios me trata a mí. Hoy ya acabó ese tiempo. Gloria a Dios. No por eso no es algo que alguien o algunos más van a seguir haciendo. Gloria a Dios por ellos y yo los bendigo. Ya no es mi lugar. Ya no es mi tiempo ahí. Hoy estoy en otras cosas que Dios me quiere. Y seguramente no estoy en algunas que Él quiere, pero que no he entendido o no he escuchado o no he obedecido. De todas puede haber. Así que lo utilizo como ejemplo. Porque cuando estás haciendo lo que Dios quiere, tienes paz. Y dices, uy, pues, ¿y esto cómo ocurrió? Porque lo hace Él, no tú. Y hasta parece locura las cosas que están pasando, por grandes que son y por increíbles que le parecen al hombre, ocurren así. Y son de bendición para ti y a donde vayas tú. Entonces tienes paz en tu corazón, tienes gozo en tu corazón y además tienes prosperidad espiritual. No voy a hablar de lo económico aquí, que también Dios te lo da, pero eso es otro tema. Pero cuando no estás haciendo eso, todo te pesa. Hasta levantarte para ir a servir te pesa. Cuando estás con Dios, te buscan. Oye, me gustaría que me dieras tu opinión. Lo que estás diciendo es tu consejo, no opinión. Hasta los del mundo lo hacen, ¿eh? Se los digo por experiencia. Y dices, ¿para qué me citó? No estamos hablando de nada del trabajo, la chamba, el proyecto. Y entonces acabas entendiendo un minuto después, no sabe qué hacer, quiere consejo. Eso pasa, ¿eh? Y no tiene nada que ver contigo, por cierto. Es Dios a través de ti. Y entonces tienes descanso en el corazón. Isaías 45, versículos 2 y 3 dice la palabra de Dios. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos para que sepas que soy yo, el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Amén. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías. Amén. Amén. Y para darle contexto, se refiere a Ciro. ¿Nos ha venido hablando de eso también? ¿Y Ciro era cristiano? No. ¿Ciro era israelita? Menos. Era el conquistador, era asirio. Sin embargo, 300 años antes de que siquiera viviera Ciro, ya le daba esa promesa. Y lo usó como acelerador, y lo bendijo, y lo hizo instrumento de bendición. Y no era israelita ni hijo de Dios, ¿eh? Sin embargo, ¿qué le dijo? Por tu nombre te llamo, te he honrado y te he escogido. Y te voy a dar tesoros ocultos, revelación, riquezas, para que sepas tú que yo soy Dios. Yo no sé. Voy a cambiar lo que iba a decir. Tengo la certeza de que disciernes de lo que está hablando Dios aquí. Te está hablando a ti hoy. Te está hablando a ti hoy, porque Él ya te escogió, porque Él ya te puso nombre, y porque aunque no era su pueblo, ahora ya eres su pueblo, porque te escogió, y porque quiere honrarte, y te quiere dar nombre, ya te dio nombre, de hecho. Dile, dime mi nombre, Señor. No el que tienes acá, ¿eh? Dime mi nombre, yo sé el mío. Él a mí me lo reveló. ¿Por qué? No sé. Y he conocido pocos, pero hay otros casos
en donde ya conocen el nombre que está escrito en el libro de la vida. Y tan es bíblico que lo acabamos de leer. Te di nombre. De hecho, está documentado en la historia que cuando Ciro leyó esto, porque él conquistó al pueblo que digamos, cuidaba esta porción de la palabra, entonces en pergaminos y rollos, ¿no? Se lo dieron a leer a Ciro, está documentado históricamente. Y Ciro tuvo varias semanas de que no sabía ni qué hacer. Porque se dio cuenta que todo lo que él creía que él estaba haciendo ya estaba escrito. Y entonces comprendió que el hecho de que le fuera tan sencillo conquistar y tomar era no un privilegio, sino una responsabilidad. Y por eso, y también ya nos habló de eso, es que permitió que Zorobabel reconstruyera el templo. Y hasta le dio tesoros y todo. Luego se dejó engañar por aquellos que habían sido usados para conquistar también al pueblo de Dios durante 15 años. Pero otra vez Dios le habló y le dijo, no, si es mi voluntad. Y volvió a apoyar él y sus descendientes toda la obra de reconstrucción. No solo del templo, sino luego de los muros y la ciudad. Pero sobre todo de la fe y la identidad del pueblo de Dios. Y eso es una señal, es un diseño para ti y para mí. ¿Para qué somos hijos, hijas de Dios? Para levantar templo. Primero. Pero no vas a levantar templo si primero no hay cimientos. Y no vas a levantar cimientos si primero en ti no hay fe. Y no va a haber fe si no primero crees. Y no va a haber creencia si no primero conoces. Y no va a haber conocimiento si no primero lo conoces a Él. Y no lo vas a conocer a Él si no tienes una relación con Dios. Y no tienes acceso a conocerlo a Él y a tener una relación con Dios si el Espíritu no habita en ti. Porque entonces ser sabio implica que deseches, que repudies todo intelecto tuyo o de cualquier hombre. Déjame decírtelo de otra manera. Para ti, hijo o hija de Dios. Bueno, déjenme empezar por lo natural. Ningún doctorado en filosofía, letras, física cuántica o la que sea es más que tú solo porque sea doctor en algo. Porque eso no es lo que te hace valioso. Si lo digo en el espíritu, ningún doctor en teología o pastor con 40 años de ministerio que sepa la Biblia al derecho y al revés de memoria es más que tú. Porque igual y se lo sabe, pero no tiene tu fe. Si tú tienes más fe, eres más valioso para Dios que Él. Para que te quede claro. De lo más vil y menospreciado uso yo, dice el Señor. ¿Por qué tú? Pues porque creo, ¿no? Así dile. Gracias, Señor, porque por cuanto he creído, tú me usas. Esfuérzate entonces por crecer espiritualmente hasta la estatura del varón perfecto. No le pidas a Dios, Señor, déjame aprenderme la Biblia de memoria. No. Señor, déjame conocerte. Porque si tú lo conoces, te puedo asegurar que la Biblia va a llegar solita. Yo les puedo decir muchos testimonios de cuando, estando ministrando en algún lugar, el Señor me habla y digo, oye, ¿de dónde salió eso? Pienso, pues. Y luego resulta que a la hora de regresar a donde tenga que regresar, ahora ya lo googleo, es más fácil, antes lo buscaba en la Biblia, ¿no? Lo googleo y digo, ay Dios, esta no me la sabía, pero está ahí. ¿Quién te la reveló? Dios. Porque lo que Él quiere es que crezcas hasta la estatura del varón perfecto. Y no dice hasta que estés en la altura del varón perfecto, ¿eh? No. Hasta que crezcas hasta la estatura del varón perfecto. Claro que hay riesgos. El creer, el recibir y el usar, operar la verdad de Dios, en este caso el real sacerdocio y la sabiduría, tienen riesgos. Nada ocurrió, nada ha ocurrido ni nada ocurrirá en el reino de Dios sin que haya habido desaparición, por así decirlo, de la oscuridad y presentación o activación de la presencia eterna de Dios por medio de su luz. Y se los voy a demostrar. Génesis 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí me detengo. ¿Estaba Dios sí o no ya? ¿Estaba el Espíritu moviéndose sí o no ya? Entonces el Espíritu siempre está, pero no por eso hay luz. Porque la luz es como la energía eléctrica. Solo si prendes el interruptor funciona. Si no, no funciona. Entonces prendió el interruptor en el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Ya le dijiste al Señor, sea la luz? ¿Para que esté presente en tu vida? Porque si prendes los domingos la luz y la apagas el saliendo del culto, de la asamblea, del culto, reunión, pues no te sirve de nada. O la vuelves a prender en el estudio del día que quieras, discipulado del día que quieras. Y déjame ser bien atrevido. Y cuando te reúnes con tus cuatas cristianos o cuatas cristianas, la prendes en el café y en el macramé. Si la prendes, ¿no? Yo hago mucho la broma en el mundo cuando tenemos reunión. Yo pienso, estoy convencido que una reunión que dura más de 1 hora, hablo del mercado, de los negocios, estás perdiendo el tiempo. Porque si dura más de 1 hora no tienes ni idea de para qué quieres la reunión y qué quieres obtener de ella, ¿no? Entonces yo me aburro muchísimo. Entonces pues siempre ando, ya saben, conectado a las redes, viendo otros temas. Con la computadora, el iPad y el iPhone, todos al mismo tiempo en diferentes conversaciones, ¿no? Y ya que regresan al punto de los primeros 5 minutos, ya quedó testimonio también la semana pasada de esto, digo, vaya, ya le dimos la vuelta al universo, ya regresamos al punto original. Yo me imagino a Dios así con nosotros, ¿no? Entonces ya le dije que es esto. Y tú estás ahí años, pero Señor. Y el Señor así, sí, ya se lo había dicho, ¿no? Y por fin nos cae el centenario y, Señor, ya me acordé que ya me lo habías dicho. Porque yo estoy convencido que el propósito de Dios para ti es que tú pienses que lo que yo soy es todo lo que te debe de importar, que tú le digas a Dios, que tú pienses que Dios te está diciendo, lo que yo soy es todo lo que te debe de importar. ¿A quién? A yo soy. ¿Quién es yo soy? Yahvé, Jehová. Llámalo como quieras. Yo le digo papá. Tú. Porque es allí donde se apoyan tu esperanza y tu paz. Confía en mí y no temas. Tú me dijiste, Señor, que tal cosa iba a ocurrir. Sí, va a ser. Cuando estés listo, cuando creas. Pero mientras tienes que evitar que es otro de los riesgos, el no haber prendido el interruptor es uno de los riesgos. Tú crees que estás ahí, pero no has prendido ni el interruptor. Luego, ya prendiste el interruptor y te sientes a esperar. Y no te das cuenta.